poco a poco no, porque es mejor para marcar el luz cada, pero por el momento no están listos para participar a un partido de liga, pero estamos contentos que la evolución pasa bien. Físicamente la plantilla está bien para jugar, jugamos sábado para jueves. El más importante es que nuestro rival, pienso que será la misma cosa. Me pienso que es diferente de jugar 4 o 5 partidos durante 10 días. Para mí no tendrán problema de frescura por los 2 partidos. Sí, pero nosotros somos conscientes de la calidad de Granada. Para mí es un equipo que merece más puntos. Sabemos que Granada juega con gran intensidad. Tenemos un acuerdo del año pasado, no recuerdo el año pasado en Copa, por ejemplo. Entonces sabemos muy bien que será un partido muy complicado, muy duro y tan difícil para nosotros que en Valencia o Málaga. Diferente, pero tan difícil. Voy a decirte después del partido, porque cuando jugamos contra un equipo que tiene un malo momento, es difícil porque sabemos que hay una gran motivación de romper la racha, pero sabemos también que cuando jugamos con un equipo que tiene una buena racha, con mucha confianza, es difícil también. Para resumir, es siempre difícil, pero pienso que es un partido para ellos muy importante, pero para nosotros también. Necesitan de sumar puntos, los 3 puntos, y nosotros también. Es verdad que para jugar este partido sabemos que Granada va a tener gran determinación, gran motivación y será indispensable que nosotros de tener la misma mentalidad que Granada para esperar un buen resultado. Sí, pienso que sí, sobre todo tienen muchas oportunidades de gol contra Málaga, pero contra otros equipos también. Por eso que somos conscientes de la valor de este equipo y que la clasificación no refleja su calidad. Pero lo sabemos y no será una sorpresa de ver un equipo de Granada con calidad y con una gran determinación. Sí, es un equipo que tiene gran calidad de balones parados. Vamos a concentrarse y a trabajar. Después estamos un poco dependientes del talento del rival también, pero somos conscientes que los balones parados es una arma para ellos, una arma de más para ellos para marcar gol. Sí, pienso que por el momento es una regularidad interesante. Buscamos desde el principio de la temporada la regularidad que permite a la Real de mantener un ritmo interesante para la clasificación. Pero lo más importante es el futuro y de mantener esta dinámica, esta regularidad, porque en el fútbol es lo más difícil a mantener. No sé, porque muchas veces cuando perdimos en fuera de casa con Betis, por ejemplo, es un poco la misma calidad del partido de Málaga. Tenemos un poco más de eficacia fuera de casa que en casa ahora. Podemos tener las dos cosas, podemos tener un buen nivel fuera de casa en casa. Es importante para la confianza de los jugadores de saber que podemos hacer buenos partidos en casa y fuera de casa. Y por el momento vamos a jugar fuera de casa y vamos a intentar seguir el cuarto partido sin perder en fuera de casa consecutivos. Pienso que Carlos es un jugador importante como otros jugadores de la plantilla, pero no es podemos jugar sin Carlos. Es mejor con Carlos. Me espero también que su frescura de una semana sin jugar va a ayudar al equipo ofensivamente, porque sabemos que para hacer un resultado tenemos que marcar 1 o 2 goles para esperar un buen resultado. Y Carlos, como otros delanteros, puede ayudar al equipo.
Voilà, la posición de Xavi es más a la banda, mais es verdad que su polivalencia y su capacidad de jugar en medio por el momento ayudarnos porque lo necesitamos. Bon, voy a aprovechar la polivalencia de Xavi por el momento. Está bien de tener como Antoine, por ejemplo, o Carlos, jugadores que pueden jugar a diferentes sitios para ayudar al equipo, para apoyar al equipo. Sí, pero nosotros estamos más en la realidad. Sabemos para la permanencia necesitamos 45 puntos o 44. Y por el momento estamos muy lejos de tener muchos puntos. Pero es verdad que la buena dinámica de los últimos partidos dar un poco la ilusión a la gente, pero a nosotros más la confianza que la ilusión, porque lo sabemos que en el fútbol entre una victoria y una derrota hay poco de diferencia. Pienso que todos los jugadores tienen mantener la cabeza fría, mantener la actitud y hacer todo para mantener la dinámica, pero no vamos a anticipar sobre los resultados futuros. La concentración más en el presente que en el futuro para nosotros es más importante. El futuro será la consecuencia de la calidad de nuestros partidos. Por el momento no es la actualidad porque estamos muy concentrarse sobre los dos partidos de Granada y de Sevilla. Después para el mercado invierno, creo que la última fecha es el 30 de enero, hay mucho tiempo. Si hay una oportunidad realmente de reforzar el equipo, hablaremos con el presidente y con Loren. Es dependiente de una gran oportunidad. Por el momento no es mi preocupación. Hay mucho tiempo y la preocupación es el partido de Granada.